Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres puntos a tocar interesantes, importantes, que en esta época, en este tiempo, pareciera que la iglesia se olvidó de estos principios fundamentados en la verdad. Dice que el apóstol Pablo se acordaba de los tesalonicenses por tres motivos esenciales y principios básicos de la fe cristiana. Dice, la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice así, la obra de vuestra fe, que ellos demostraban esa fe que ellos tenían y eran movidos por esa fe, por gracia, poder y misericordia del Espíritu Santo, eran movidos por medio de esa fe para actuar en buenas obras. Después, del trabajo de vuestro amor, que por causa del amor que ellos tenían, trabajaban en la obra. Y después dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que ellos tenían una constancia en esa labor, porque tenían una esperanza. Había una constante labor, una obra de fe y una muestra de amor de aquella iglesia primitiva de los tesalonicenses. Pero es interesante el relato de Pablo en esta carta, porque habla del amor que ellos tenían, la fe que ellos tenían, la obra que ellos hacían, la esperanza que ellos abrigaban y que luchaban, como quien dice, a capa y a espada por la salvación de sus propias vidas y la de otros. Escuchen el relato del apóstol Pablo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pablo apóstol dice que el evangelio que les llevó a los de Tesalónica no era solamente de palabras, como hoy en las iglesias se predica el evangelio solo de palabras. Pablo apóstol dice que no solamente de palabras él llevó el evangelio, sino con demostración de poder y autoridad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que marcaba la vida del apóstol Pablo, el Espíritu Santo que dirigía su vida, el Espíritu Santo que instruía a Pablo, el Espíritu Santo que lo capacitaba, el Espíritu Santo que lo dotaba de poder y de autoridad, el Espíritu Santo que hacía en Pablo milagros y señales que evidenciaban que era un verdadero, auténtico y legítimo apóstol de Jesucristo. No como los que hoy dicen llamarse apóstoles y no hay señales, no hay prodigios, no hay milagros, no hay testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Solo predican de palabras. Pero quiero decir que también los brujos, los satanistas, los hechiceros predican el evangelio con palabras, pero hacen cosas oscuras en lo secreto. Dicen ser creyentes, mas no lo son. Así que cuidado, porque el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder y en acción del Espíritu Santo. Porque Jesús envió al Espíritu Santo para dar testimonio de sí mismo. Porque Jesús envió al Espíritu Santo para atestiguar y declarar la palabra de Dios. Porque Jesús envió al Espíritu Santo para marcarnos, enseñarnos el rumbo de la verdad. Porque Jesús enseñó y nos dio el Espíritu Santo para capacitarnos en esta verdad y hacer señales y prodigios que atestiguen y declaren quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor.
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Oh, aleluya, dicen que no vamos a pasar tribulaciones. Los líderes contemporáneos y modernos de esta generación dicen, no pasaremos las tribulaciones que dice el Apocalipsis, no pasaremos sufrimientos porque Cristo viene a llevarnos. Jesús viene, Jesús va a volver, pero el mismo Jesucristo dijo, seréis entregados a tribulación. Y ciertamente la iglesia primitiva fue entregada a tribulación. Cuando vino la persecución romana contra los hijos de Dios, los primeros creyentes, algunos los incineraban vivos. Escuchen, ¿somos mejores nosotros que los hermanos de las iglesias primitivas? Por supuesto que no. Viene tribulación para la iglesia y para la iglesia de la etapa final. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice que ellos reciben la palabra en medio de una gran tribulación. ¿Cuál era la gran tribulación de aquellos días que pasaba la iglesia? La persecución de los romanos, la persecución también de la secta, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los maestros de la ley, de los religiosos de aquellos días, de los grandes teólogos de aquellos días, pero que solamente tenían teología, pero no tenían del Espíritu Santo para discernir el tiempo que vivían. Hoy la iglesia evangélica a nivel mundial tiene mucha teología, mucha enseñanza, mucha educación, pero poco del Espíritu Santo. Es un mensaje de exhortación para que nosotros nos volvamos al Espíritu Santo. Recordemos que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, pero si no tengo al Espíritu Santo, mis palabras son huecas y vacías. Necesito el poder inspirador del Espíritu Santo para que la palabra que ahora yo predico pueda llegar a cada corazón y transformar la vida del oyente. Porque si la palabra que yo predico, esta palabra que es de Dios, no te confronta, si esta palabra no te llama la atención, si esta palabra no te exhorta, si esta palabra no te lleva a la reflexión, si esta palabra no te guía al arrepentimiento, la cual ahora estoy predicando, significa que el Espíritu Santo no está conmigo. Y si el Espíritu Santo no está conmigo, tengo que cerrar la Biblia, guardar la Biblia y dedicarme a otra cosa. Pero no puedo predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. No se puede predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Y muchos dirán, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y dónde está la evidencia de que tienes el Espíritu Santo? Porque hablo en lenguas, porque profetizo. A mí no me garantiza nada de que tú hables en lenguas y que profetices, porque el Espíritu Santo es más que estas cosas. El Espíritu Santo es la persona que Jesús envió a la tierra. Y Jesús dijo que el Espíritu que Él envía, dice, procede del Padre. Tiene su procedencia del Padre. Tiene su procedencia y su origen en el Padre. Y que el Espíritu Santo habla las palabras del Padre, la Biblia. El Espíritu Santo confirma las Escrituras, enseña las Escrituras y profetiza en base a las Escrituras. El Espíritu Santo no respalda a ningún hombre, a ninguna institución, a ningún gobierno. El Espíritu Santo respalda la misma palabra del Padre. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? El Espíritu Santo te guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo te contriste en el corazón. Te pone peso en el corazón cuando tú quiebras la palabra de Dios, cuando tú quebrantas los mandamientos del Señor, cuando tú te desvinculas de su palabra y de su presencia. El Espíritu Santo te llama la atención. El Espíritu Santo te estremece y te sacude por dentro. ¿Conoces al Espíritu Santo? Muchos dicen conocerlo, pero viven de una manera como si el Espíritu Santo no existiera. Debemos volver al Espíritu Santo. Recuerden, la iglesia de Tesalónica pasó una gran tribulación. Tuvieron que ser perseguidos. Y en medio de esa persecución recibieron el Evangelio. La persecución que viene
de aquí a no mucho tiempo, hará que muchos vuelvan a la fe genuina, vuelvan a la verdad del Evangelio, vuelvan a la comunión con el Espíritu Santo. Pero el mensaje que les doy hoy es este: vuelvan hoy a la comunión con el Espíritu Santo, porque lo que viene para el día de mañana no se podrá resistir, no se podrá aguantar, no se podrá tolerar. Y muchos, si no buscan hoy al Espíritu Santo, van a negar su fe en Cristo, van a negar la Biblia. Como Pedro se asustó en aquel principio y tuvo que negar a Jesús porque sabía que iba al martirio. Mas cuando llegó el tiempo, fue fortalecido por el Señor Jesucristo y Dios le dio su Espíritu Santo. Y Pedro, en su primer sermón, predicó y multitudes se convirtieron porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu condición hoy? ¿Tu condición es la de Pedro al principio o tu condición es la de Pedro al final? Porque Pedro al principio negó a Jesús, no estaba lleno del Espíritu Santo todavía, pero Pedro al final estaba lleno del Espíritu Santo y no negó a Cristo, sino que fue crucificado como su Maestro y su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás preparado para el martirio, para la persecución, para la tribulación que viene contra los hijos de Dios? Si no buscas al Espíritu Santo, jamás estarás preparado. Este es su mensaje. Tesalónica, la iglesia de Tesalónica pasó una gran tribulación. ¿Quién eres tú y quién soy yo para decir que seremos libres de la tribulación que viene? ¿Quién te garantiza que seremos libres de la tribulación que viene si el mismo Señor Jesucristo dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin, este será salvo? Seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre, y seréis entregados a tribulación, y seréis llevados ante magistrados, ante tribunales, ante los concilios. Pero no te propongas en tu corazón defenderte a ti mismo, porque en aquella hora yo daré palabra por el Espíritu Santo que nadie podrá contradecir. Aleluya, bendito sea Dios. Serán enviados a tribunales, muchos irán a prisión, dijo el Señor. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no de los falsos profetas, pseudo pastores, falsos apóstoles que dicen que todo nos va a ir bien, que todo va a ir de maravillas, que seremos librados de tribulaciones, porque Jesús nos va a arrebatar antes de la tribulación que viene. Es mentira del diablo, la palabra me dice otra cosa. Tengamos en cuenta lo siguiente: Jesucristo va a volver, sí va a volver. ¿Va a haber un arrebatamiento? Sí va a haber un arrebatamiento. Pero el arrebatamiento, según conforme a lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el arrebatamiento será después de después de la apostasía que se verá en el mundo, que hoy ya somos testigos de la apostasía que hay en el mundo. Y del segundo paso vendrá la manifestación física y pública del anticristo. Y en tercer lugar vendrá el arrebatamiento. La iglesia verá el segundo paso. El primer paso, que hoy somos testigos, es la demostración de la apostasía a nivel global y mundial que hay en todas las iglesias. El segundo paso es la manifestación pública y visible del anticristo. Y el tercer paso es el arrebatamiento. La iglesia que será arrebatada verá al anticristo manifestado, y el anticristo sacará nuevos edictos de ley donde hará que la Biblia sea prohibida, sea censurada, y que ya no se pueda predicar el Evangelio, y cerrará todas las iglesias y todos los templos, porque demandará adoración para sí mismo. ¿Qué haremos nosotros? Debemos aguardar con fe, con esperanza, con valor, con coraje, con denuedo y con la gracia del Espíritu Santo, en oración, en clamor, no dejar de predicar el santo evangelio. Y si no tengo altar, y si no tengo púlpito, y si no tengo templo, y si no tengo iglesia, predicaré como Juan el Bautista en el desierto. Dios está llamando a su pueblo a comunión, santidad y verdad con el Espíritu Santo. Pero hoy son pocos los que oyen
al Espíritu Santo. Son pocos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Son pocos los que reciben la amonestación del Espíritu Santo.